Bienvenidos a esta capacitación de ínfima cuantía para proveedores. Gracias a la Prefectura de Manabí, el economista Leonardo Orlando Prefecto y la Dirección de Fomento Productivo, eh, quien es la directora de la economista Tiana Pacheco. La capacitación se enfoca en los procesos de ínfima cuantía, pero basado en lo que son bienes y servicios. La ínfima cuantía es un proceso en el cual está normado en la normativa, en la ley y el reglamento. Esto ha venido teniendo una serie de cambios, por lo tanto es importante actualizarnos para poder presentar nuestras ofertas de la mejor forma. Entonces, la agenda tendríamos la revisión de la normativa de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, ingreso a la plataforma, necesidad de contratación, cómo llegar, ¿no?, a la plataforma donde se publica la necesidad y se envían las proformas. Una vez que ingresamos, cuál es el manejo del sistema y la búsqueda de procesos. Asimismo, la revisión de los términos de referencia o especificaciones técnicas que las entidades contratantes efectúan y asimismo aspectos legales para la participación. Finalmente, donde se realiza el envío de la proforma y la documentación que debe anexarse y enviarse a través de la plataforma. Entonces, ¿cómo las entidades presentan o solicitan a los proveedores la oferta? Evidentemente a través del Sistema Oficial de Contratación del Estado, SOCE, donde publican las necesidades de ínfima cuantía, ¿no? Entonces, ellos en ese sistema publican sus necesidades y los oferentes pueden enviar sus proformas. Entonces, esto está normado en el artículo 50 de la ley, que habla sobre los procedimientos de contrataciones de ínfima cuantía, el cual menciona que se podrá contratar bajo esta modalidad las contrataciones para la adquisición de bienes o prestación de servicios, incluidos los de consultoría o contrataciones de obra cuya cuantía sea igual o inferior a $10,000 de los Estados Unidos de América, siempre que no conste en el catálogo electrónico. Entonces, ya partiendo de esto, podríamos decir que la ínfima cuantía se puede hacer de todo, tanto bienes como servicios, obras y consultoría. Entonces, en obras, es decir, si la obra es menor a 10,000, corresponde a una obra por ínfima cuantía. Asimismo, si en la consultoría el monto es menor a 10,000, esa consultoría es por ínfima cuantía. Mayor a eso es un concurso público. En obras mayor a 10,000 es una licitación. Si el bien o servicio no se encuentra catalogado y el monto es menor a $10,000, corresponde el procedimiento a una ínfima cuantía. Si no, es una subasta inversa. Si el bien es estandarizado. Si no es estandarizado, entonces es una licitación. Como vemos, entonces la ínfima cuantía abarca bienes y servicios, obra y consultoría. ¿Cuál es el procedimiento establecido por el reglamento? Es decir, la ley indica que la ínfima cuantía se efectuará a través del procedimiento que se encuentre establecido en el reglamento. Entonces, en el artículo 269 estipula el procedimiento de ínfima cuantía. Entonces, el procedimiento de ínfima cuantía será el siguiente. Como primer punto, la unidad requiriente de la entidad contratante justificará el requerimiento y levantará las especificaciones técnicas o términos de referencia a contratarse. Entonces, aquí deberíamos hacer una primera distinción
entre especificaciones técnicas y dice o términos de referencia. Entonces, cuando hablamos de especificaciones técnicas, nos referimos a bienes. Y cuando hablamos de términos de referencia, es cuando la entidad contratante necesita un servicio. Como punto 2, serán autorizadas por la máxima autoridad o su delegado. Es decir, estas especificaciones o términos de referencias van a estar autorizadas, firmadas por la máxima autoridad o en su defecto los delegados. Normalmente en las entidades contratantes, si hablamos por ejemplo de gobiernos autónomos descentralizados, ya sea el prefecto o el alcalde, delega esas responsabilidades para realizar estos documentos a los directores. Entonces ellos en sus respectivas áreas, ¿verdad? O procesos, van a tener que designar a alguien, ¿verdad? Para que levante los documentos, pero ellos van a ser autorizados siempre por ellos como representantes de la máxima autoridad. Entonces van a tener firmas de responsabilidad tanto del quien elabora, quien revisa, si es que lo hay, y quien aprueba. Como punto 3, no será necesaria la elaboración del pliego, tampoco será necesaria la publicación en el PAC. El estudio de mercado se considerará efectuado al realizar lo previsto en el numeral 6 de este artículo y será en ese momento del procedimiento en donde se requiere certificación presupuestaria. En todos los procedimientos que no son ínfimas y tampoco catálogos, se deben generar unos pliegos. Eso significa que cuando hay pliegos se debe crear, aparte cuando se realiza el estudio de mercado, una publicación en el portal de compras públicas donde ahí se utiliza una herramienta que se llama módulo facilitador de contratación y es un sistema electrónico y es un poco más complicado, por decirlo así. En cambio, en procedimientos de ínfima cuantía, una vez que la entidad contratante, como habíamos indicado anteriormente, publica su necesidad, eh, cuando realiza el estudio de mercado y de las proformas que recibe, obtiene la que tenga presente el mejor valor por dinero, esa será la seleccionada y será adjudicada. Ya no es necesario en ínfima cuantía no es necesario hacer pliego. Por lo tanto, es un procedimiento cuyo objetivo es ser más rápido. Es un monto menor y normalmente a veces por eso no está planificado. Por lo tanto, es algo a veces que, como no estuvo planificado, a veces prioritario, es algo que sale por necesidad y entonces de esa forma el procedimiento facilita y agilita la contratación al ser más rápido. Como punto 4, la entidad contratante procederá a publicar de forma obligatoria en la herramienta informática habilitada por el Servicio Nacional de Contratación Pública un aviso público, entendiéndose este como la publicación en la herramienta, con lo que requiere contratar por ínfima cuantía, así con la información de contacto y términos para la presentación de la proforma. Entonces, en la información de contacto va a estar el correo, el teléfono de quien elabora. Mm, eh, Asimismo, el término para la presentación de la oferta. El mínimo normalmente se establecía de un día, pero ahorita la entidad puede determinar, ¿verdad? Como por sistema no le permite menos tiempo, podría dar 2 días, 3 días, para que los oferentes puedan enviar sus proformas. Eh, ¿Por qué es importante esto de la información de contacto? Normalmente uno tiene que leer esa especificación y esos términos de referencia y puede surgir preguntas. Entonces, ahí en ese momento a esta persona de contacto se puede comunicar para absolver ciertas dudas que puedan tener los oferentes. Asimismo, dentro de la documentación, en esta publicación va a incluir un proyecto de orden de compra y claro, este es en base al modelo obligatorio desarrollado por el Servicio Nacional de Contratación Pública.
Esa orden de compra sería prácticamente el contrato, ¿no? Y es un modelo de cómo sería ese contrato, donde contiene cierta información que debe tener cláusulas obligatorias que son ya establecidas en la ley. Entonces, también asimismo, aparte de este tiempo donde se les indica a los oferentes que tienen la oportunidad de enviar sus ofertas en un tiempo determinado, luego de ese tiempo ya no se podrá enviar proformas y en caso que la entidad requiera reunir más proformas, puede volver a publicar la necesidad. La entidad fijará el tiempo mínimo que debe tener también asimismo vigencia la proforma. Entonces, en la proforma debe tener este tiempo mínimo establecido. Y esto es muy importante porque si usted no coloca el tiempo mínimo que requiere, que debe tener la vigencia la proforma, entonces su proforma no va a ser aceptada. Entonces, recuerden que dice aquí que la entidad fijará el tiempo mínimo que deberá tener vigencia la proforma. Entonces, su proforma prácticamente debe cumplir con este tiempo mínimo. 6. Con la o las proformas presentadas, la entidad contratante de forma directa seleccionará al proveedor que cumpla con el mejor valor por dinero, conforme lo dispuesto en el presente reglamento, verificando que el proveedor no se encuentre incurso en inhabilidades o prohibiciones para celebrar contratos con el Estado. Entonces, aquí va a haber una selección, como indica, y esta selección evidentemente al momento de revisar las proformas y documentación, verificará que cumpla con los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas o términos de referencia y que cumpla lo que se ha indicado, ¿no? Que tenga un tiempo de vigencia mínimo, que presente documentación, entonces que se requiera. Ellos en esta fase de la selección pueden haber, se puede conformar una etapa de cumple o no cumple de aquellas proformas. Evidentemente, el mejor valor por dinero también tiene no solo el aspecto económico, pero incluye el aspecto económico y de todo aquello eh, se seleccionará al mejor oferente. Como ya habíamos visto anteriormente, luego de este prácticamente estudio de mercado, aquí se indica que se seleccionará y se contratará de forma directa. Entonces, esta forma directa está representada por la orden de compra. 7. Con el proveedor seleccionado se suscribirá la respectiva orden de compra y se dará inicio a su ejecución conforme a las condiciones establecidas en la misma. 8. Para la ejecución de la orden de compra se aplicará la normativa prevista para los contratos en general. Aquí sigue, pero como proveedores hasta este punto nos interesa a nosotros. Eh, la orden de compra entonces es el contrato. Esta orden de compra normalmente sigue el mismo modelo que ya hemos visto, que habíamos indicado en la normativa, lo establece, un modelo que estableció el CERCOC con toda la información, con los precios, con las cláusulas, sobre todo cláusulas de multa, la forma de pago, la metodología de trabajo, cierta información que también podría tener dónde serían los lugares de entrega, garantías que se deben entregar, todo eso está establecido ahí en la orden de compra. ¿Qué es importante aquí tener en cuenta en la orden de compra? Normalmente la entidad firma el delegado, la máxima autoridad de acuerdo a cómo lo hayan establecido, y luego de eso ellos emiten normalmente a través de correo un documento en PDF firmado de esa orden con una firma electrónica. Entonces, ¿por qué es así? Porque esta es la forma más rápida de hacerlo. Entonces, todas las entidades ya necesitan tener, evidentemente, hay en las ínfimas cuantías es discrecional el uso de la firma electrónica, pero la convención normal es utilizar firma electrónica. Entonces, al correo que ustedes han establecido, ¿verdad? Al donde les va a llegar esa orden de compra, al contacto que ustedes han establecido,
y evidentemente ustedes van a tener que firmar esa orden de compra como proveedores. ¿Qué es importante tener en cuenta ahí? Muchas veces esa orden de compra se invalida porque, por ejemplo, las personas cuando descargan la orden de compra no la descargan como el archivo original, sino que la abren y al abrirla a veces como que guardan y se pierde las firmas electrónicas. Luego el proveedor firma ese documento, pero solo aparece luego su firma. Entonces es muy importante eso, o sea, la firma electrónica que se vaya a efectuar debe estar vigente. Otra cosa es que ustedes como oferente no pueden tener inhabilidad de contratar. Y normalmente el CERCOC inhabilita a los oferentes por normalmente las dos principales razones es porque tengan deudas con el SRI y deudas con el IES. Entonces, cuando uno incurre en esas deudas, automáticamente uno en el sistema es deshabilitado, o sea, queda inhabilitado. Y si al momento de efectuar el estudio de mercado, evidentemente se revisa eso, luego si se va a generar la orden de compra y ustedes están inhabilitados, evidentemente ahí no podrán contratar con el Estado porque es una inhabilidad. O sea, recuerden que, bueno, se envió la proforma, tal vez fueron los ganadores, pero luego podría ocurrir que ustedes tengan esa inhabilidad. Entonces, por lo tanto, es importante durante toda la etapa de que se participa estar habilitado en el SRI y en el IES. A veces que uno se olvida y incurre en esas inhabilidades. Bueno, entonces vamos a ver, ya visto esta parte de la ley y del reglamento, todo eso que está escrito, que ya hemos visto cómo es el procedimiento en el reglamento, se debe efectuar ya en la práctica. Entonces ahora vamos a ver cómo se da en la práctica, la parte que evidentemente se hace en el sistema. Entonces vamos, como vimos en la agenda, a ingresar a la plataforma de necesidad de contratación. Nosotros debemos ingresar al Sistema Oficial de Contratación Pública, que en este caso le conocemos como SOCE. En esta link, ¿verdad? Ustedes pueden ingresar y en esta parte de aquí donde dice necesidad de contratación y recepción de proformas, es el lugar donde ustedes deben dar clic para que les dirija a esa plataforma, donde las entidades contratantes publican su necesidad y los oferentes envían sus proformas. Otra forma de acceder es a través de la página del CERCOC. Uno ingresa, busca y a través de cualquier navegador. Yo en mi caso sugiero y he utilizado más Microsoft Edge, pero puede ser también Chrome. Una vez que ingresan al CERCOC, al portal institucional de la entidad del Servicio Nacional de Contratación Pública, en enlaces rápidos, usted va a encontrar uno que dice SOCE, ¿verdad? SOCE, Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador. Y aquí le dirige a la misma página, o sea, al mismo lugar donde estábamos aquí, ¿no? Al inicio. Y ustedes para poder ingresar tienen que dar clic aquí donde dice necesidad de contratación y recepción de proformas. En esta primera parte, en este recuadro lateral derecho, aquí en esta primera eh, caja, ustedes van a poder ingresar. Vamos a ver, una vez que ingresan, cómo es el manejo del sistema y la búsqueda de procesos que pueden darse que ustedes requieran buscar de acuerdo a su interés, a su actividad económica. Entonces, una vez que ustedes dieron clic ahí, van a entrar a esta plataforma, así tal cual es como se muestra, ¿no? Indica necesidad de contratación y recepción de proformas, como estaba en el SOCE al inicio. Entonces, aquí, por ejemplo, si usted observa un mensaje, modo de uso, aquí indica, para realizar una búsqueda usted debe ingresar una descripción mínimo 5 dígitos en los campos de los filtros disponibles y luego prima la tecla Enter para que pueda visualizar su resultado. Entonces, por ejemplo, digamos que yo soy una persona que brindo capacitaciones. Yo lo que debo hacer en la descripción del producto,
colocar aquí la palabra capacitación. Y yo al escribir esto y darle enter, ¿verdad? Me van a aparecer todos los procesos relacionados con capacitación, que está relacionado con el objeto de compra. La descripción objeto de compra va a haber una palabra que diga capacitación, es decir, se le van a filtrar todos los procesos relacionados a capacitación. Si yo doy mantenimiento, ¿verdad? Por ejemplo, de aire acondicionado, al poner mantenimiento, también todos los procesos que tengan la palabra mantenimiento. Si quiero, por ejemplo, por aire acondicionado, puedo colocar aire acondicionado y van a aparecer todos los procesos relacionados a aire acondicionado. Y así sucesivamente. Yo, por ejemplo, puedo también indicar o cualquier otro tipo de servicio o de bien que yo pueda dar. Por ejemplo, transporte. Yo puedo colocar transporte y me van a aparecer todos los procedimientos de transporte. Ahora, aquí hay algo importante que se debe tener en cuenta. Y es que en esta plataforma ingresan tanto los procesos, como dice aquí, de tipo de necesidad de ínfima cuantía y de los otros procedimientos que no son ínfima cuantía. Los que son de ínfima cuantía, ¿verdad? Tienen este código que se llama NIC, NIC. NIC viene luego esta serie de números, el año y un número, ¿verdad? Este primera serie de números es el RUC de la entidad. Luego el año y evidentemente el número de necesidad que hayan publicado. Pero esta NIC, aquí por decirlo, esto va a variar cuando no es ínfima y se requiera, por ejemplo, hacer subasta o licitación. Las entidades contratantes también deben publicar en esta plataforma sus necesidades. Pero en ambos casos siempre se debe publicar aquí para que los proveedores deban enviar sus proformas, pero cuando no es ínfima cuantía solo dice NC, dice necesidad de contratación. Ahí, cuando ustedes envían su proforma, solo es para estudio de mercado. Ahí ellos sí tendrán que hacer pliegos y publicar en el portal, y los oferentes deben enviar sus ofertas a través del módulo facilitador de contratación, MFC. Y ahí sí, y es con pliegos y es un proceso mucho más largo, demora más. Cuando es ínfima, ustedes lo van a identificar con esto, ¿verdad? Aquí van a ver la fecha límite para entregar las proformas, van a ver que es en curso y que esto va a tener una fecha máxima de entrega. Ustedes deben entregar su proforma antes de eso. Eh, para poder ingresar al proceso que a ustedes les interesa, una vez que hayan buscado un proceso que a ustedes les parezca que es el que necesiten, deben ir aquí, donde dice Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito. Por ejemplo, en este caso, dice la entidad, donde dice la entidad, aquí como está en celestito, deben darle clic. Y esto les dirige a, a la necesidad de contratación, donde ustedes podrán enviar sus proformas. Otra forma también que es importante buscar, por ejemplo, aquí usted puede seleccionar si es ínfima o si es otro proceso normal de necesidad de contratación. Asimismo, puede existir, por ejemplo, he visto que publican, por ejemplo, en muchos medios, sean grupos de WhatsApp, sean de redes, de las instituciones, a veces publican esas necesidades de contratación o incluso a veces publican por correo. Hay entidades que sí publican, pero para que los oferentes conozcan, ¿verdad? Y, y publican el código de la necesidad de contratación. Entonces, al colocar aquí el código de necesidad de contratación, evidentemente, si es ínfima, es NIC, si es NC, también usted tendría que cambiar aquí para que sea procesos normales y colocan el código que corresponde a los procesos de necesidad de contratación normales. En este caso, cuando es ínfima, colocan este código aquí y al colocar el código aquí y dar enter, ya solo se va a abrir o solo va a tener o va a aparecer ese proceso en específico. Entonces es una búsqueda más directa, pero evidentemente deben conocer este código NIC.
Si lo colocan aquí, entonces asimismo van a tener solo va a mostrarse un solo proceso que es ese que específicamente de ese código y al darle clic dirigirá al proceso, al interno, ¿no? Esa es otra forma de buscar. Bueno, cuando ustedes sí que están buscando procesos que les interese, entonces aquí en la parte de abajo va a haber estos números. Cada uno de estos números representa una página, ¿verdad? Esta página representa todos los procesos que van publicando. Y aquí puede haber muchos procesos, es decir, que si contábamos todas las entidades del Ecuador, en un día podrían haber 100 publicaciones, 1000 publicaciones, entonces ustedes tienen que ir buscando de los procesos que están todavía en curso, porque no ha finalizado el tiempo para la entrega de ofertas, y de esa forma enviar. Esta sería la forma de, básicamente, que ustedes deberían conocer cómo manejar, cómo entender para poder enviar sus proformas. Esta prácticamente es cómo es el sistema y cómo ustedes buscan un procedimiento específico o cómo ustedes pueden buscar procesos en los cuales ustedes podrían participar. Cuando usted ya encuentra un proceso que le interesa o ya buscó el proceso que usted es el que quería encontrar, ¿verdad? Porque vio en alguna publicación, le llegó al correo, alguna cuestión, o simplemente porque buscó muchos procesos y a uno le interesó porque le parece muy importante, al ingresar va a mostrarse esta forma donde ustedes van a encontrar los datos del proceso. Van a encontrar el nombre de la entidad, el tipo de necesidad, si es ínfimo cuantiado de los otros procesos, código de la necesidad, que es este mismo que está aquí, ¿no? Y el estado de necesidad, en este caso en curso, el objeto de compra, la fecha de publicación de la necesidad y hasta la fecha límite para entregar por forma. Entonces, tengan en cuenta que no es solo la fecha, sino la hora, por ejemplo. Entonces, eso es importante revisar también. Van a ver el nombre del encargado y el correo electrónico y cuál es el lugar de entrega. Yo aquí les hago la observación que este lugar de entrega normalmente sí podría variar con respecto a lo que establece, por ejemplo, el lugar de entrega en las especificaciones técnicas. Porque a veces, por ejemplo, las entidades tienen, por ejemplo, bodegas que no precisamente están en esta dirección, que es la que colocan a veces de la parte de administrativa, ¿no? Pero siempre va a estar en esa misma provincia. Cantón, puede ser que aquí esta dirección no sea exactamente ahí, el lugar de entrega, por eso uno debe siempre buscar la especificación de los términos de referencia por si acaso esto le influye en el precio, ¿no? Sí es importante igual estos datos de contacto para que si tienen dudas puedan hacer las consultas respectivas. Entonces, luego de que ya tienen claro esto, tienen que darse cuenta de los distintos ítems que podrían solicitarse. En este caso, esto estamos viendo que aquí que es un proceso de bien. Y es un proceso donde requieren distintos tipos de bienes y la información que va a estar aquí constando o que está constante aquí, que normalmente esto siempre va a ser así. Va a tener un código CPC. Este código CPC ustedes deben tenerlo registrado en su registro único proveedor. Cuando ustedes se registran como proveedores en el sistema oficial de contratación del Estado, ustedes tienen que establecer, de acuerdo a su actividad económica, los CPC que ustedes eh, van a poder participar de los bienes o servicios que ustedes presten de acuerdo a su actividad económica en el RUC. Están relacionados. Entonces, estos ustedes los tienen, pero sin embargo, estos CPC, para estos procesos de que se hace estudio de mercado, ínfima cuantía, no les va a llegar a ningún lado. No les va a llegar al correo. Quizás de pronto eso sí debe ser una mejora que debería tener o implementar el Servicio Nacional de Contratación Pública. Lo que sí va a llegar son los procesos que ya habíamos mencionado anteriormente, de los procesos de subasta inversa, licitación, consultoría, concurso público. Eso sí, van a tener que ser publicados a través del portal y eso llega a una invitación a través del correo. Entonces, pero esas invitaciones que llegan a través del correo
es porque están registrados en esos CPC específicos. Y les va a aparecer cuando ustedes ingresen a ese proceso, que van a tener un código de procesos distinto, que donde esos procesos sí tienen pliegos, han pasado ya por el estudio de mercado, han enviado proformas a los proveedores, han hecho pliegos, y va a aparecer un mensaje que ustedes ya están registrados en ese proceso, aunque ustedes no han hecho nada, pero registrados en el sentido de que ustedes pueden participar porque tienen el CPC. En este caso, ustedes no necesariamente puede ser que no los tengan, puede ser que de una variedad de ítems ustedes tengan un CPC de esos, porque a lo mejor ese es el CPC que ustedes más tienen, pero puede ser que alguno de esos CPC no lo tengan registrado. Sí sería bueno que luego puedan registrarse en su RP eso y se actualicen, ¿no?, la información. Igual es importante actualizar el registro único de proveedores con sus datos. Va a tener la descripción del CPC, la descripción del producto, que sería cómo la entidad requiere, qué es lo que la entidad requiere, porque estos CPC son estándares en el portal, tienen una descripción y las entidades contratantes deben establecer estos CPC de acuerdo a lo que ellos están contratando. Entonces aquí puede haber una descripción mayor e incluso una descripción más exacta estaría en las especificaciones técnicas con mayor detalle. Aquí solamente está el nombre del producto. Ustedes cuando presenten sus cotizaciones pueden presentar algo similar a esto, va a tener una unidad y una cantidad. Entonces ustedes pueden ver aquí qué es lo que la entidad requiere. Por ejemplo, aquí estamos viendo que son usos de insumos de uso médico. Son muchos, son varios ítems. A veces puede ser que contraten un solo ítem o varios ítems. En servicios normalmente no tiene tantos ítems. A veces pueden tener un solo ítem porque es un servicio global. Pero sí hay servicios que pueden tener varios requerimientos. Entonces, y dentro de esos varios requerimientos, como son diferentes, sí podrían tener varios ítems. En la parte final de esta página, cuando ustedes ingresan, van a revisar los archivos que siempre van a tener que enviar. En este caso de las ínfimas cuantías, es las especificaciones técnicas, ¿verdad? Digamos que la entidad aquí le faltó colocar el modelo de, de- de orden de compra, que sí es importante eso, porque así lo establece la normativa. Eh, y el primer paso prácticamente es leer eso, leer, revisar también asimismo la forma de pago y revisar las especificaciones técnicas, descargar el documento como primer paso para ir viendo exactamente un mayor detalle de los productos que se requieren para que ustedes puedan ofertar lo mismo. Asimismo, la forma de pago, cómo se va a efectuar el pago. Eso es importante revisar. Asimismo, como habíamos visto, la normativa pide que se establezca el plazo de vigencia de la proforma. Y aquí no hay por ningún momento donde establezca el plazo o cuánto debe ser el plazo de vigencia de la proforma. Podría ser 30 días, 60 días, 90 días, 120 días, de acuerdo a cómo lo establezca la entidad contratante. Entonces, si no está aquí, ¿verdad? Debe revisarse dentro de la especificación. Entonces, por eso ese es el primer paso. Para que con eso ustedes puedan elaborar las proformas. Asimismo, en estas especificaciones técnicas puede requerir una documentación determinada que ustedes deberán presentar para que ustedes puedan ser seleccionados porque cumplen con el mejor valor por dinero. A través de ese estudio de mejor valor por dinero, análisis de mejor valor por dinero, las entidades contratantes pueden solicitar unos requisitos más allá de lo que sea el precio, ¿no?, para seleccionar al oferente, que los oferentes deban cumplir para poder ser seleccionados. Entonces, estos serían los otros documentos que ustedes deban presentar, incluso por temas legales. Pueden requerirse ciertos tipos de cosas. O documentos que deban presentar para que ustedes demuestren que cumplen con lo que están solicitando. Por ejemplo, en términos de referencia podría ser. Asimismo, luego como paso 3 sería enviar la proforma. Cuando ustedes ya han hecho todo este paso, ¿no?, han leído, han descargado y han leído la especificación técnica con los términos de referencia y
han elaborado la proforma, han reunido los documentos, ustedes ya vienen aquí y envían la proforma. Evidentemente, ¿por qué lo hago de esta forma? Porque eso es lo que va a ocurrir. Ustedes van a entrar a esta página, no se van a quedar aquí por toda la vida, van a tener que salir luego, porque van a tener que leer los documentos, van a tener que elaborar estos documentos, reunir la documentación, luego regresar aquí mismo. Por eso ese código es importante tenerlo, porque luego ustedes se van, salen de la página, se olvidan. Entonces, a través del código lo pueden buscar. Por eso era importante que aprendieran a cómo manejar la plataforma. Luego, cuando regresen, de acuerdo que al tiempo que ustedes están, que todavía están en curso y que pueden presentar la oferta, ustedes dan clic aquí y aquí se envía la información, aquí se envía las proformas, que va a aparecer luego. Entonces, antes de qué es lo que va a aparecer, sería un poco darles unas pequeñas del punto uno, ¿verdad? Antes de enviar la plataforma, el punto uno sería revisar las especificaciones técnicas o términos de referencia, porque aquí sí es importante tener algunas consideraciones a tener en cuenta para presentar una buena o excelente oferta, porque en este caso, en Infimas, la proforma hace de oferta. Entonces, yo voy a colocar de ese ejemplo que estaba las especificaciones técnicas, que la descargué, se las muestro como más o menos tengan un modelo o una idea de cómo son estas especificaciones. Van a tener el objeto de contratación. Este objeto de contratación yo en un modelo que he planteado lo deben colocar. El objeto de contratación lo deben plantear. Este es el nombre del objeto de contratación. Pero como hemos visto, el objeto de contratación ya en la práctica tiene una serie de ítems. Prácticamente el objeto es este nombre, este objeto de contratación, más toda esa serie de ítems. Todo eso conforma el objeto de contratación. Por ejemplo, normalmente las entidades contratantes cuando van a adquirir, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Eh, materiales de oficina, por ejemplo. Pues, pongamos un ejemplo, adquisición de materiales de oficina. Ese es el objeto de contratación global. Pero luego ya ustedes cuando van a los productos y servicios esperados van a tener una serie de ítems. Todo eso es el objeto contractual. Eso y el objeto de aquí arriba. Eso hay que tener en cuenta. eh, porque tiene que igual colocar este objeto ya en la proforma, que es el que se está en el objeto contractual, que sería el proceso donde ustedes están participando. Esto lo deben nombrar. Luego van a tener unos CPC, una descripción de los CPC. En este caso, normalmente se coloca el de que tenga mayor peso económico. Pero en las tablas, siempre en los productos y servicios esperados, podrían contener todos los CPC, ¿verdad? Ya descritos. Entonces, esto es lo que ustedes van a ir revisando, ¿no? El objeto contractual. Y van a ver que van a tener los CPC, el producto, y aquí sí van a ver las características, la cantidad. Esto es importante porque esto es lo que ustedes deben describir en su cotización. El producto y la característica. Evidentemente, el CPC lo pueden colocar. Pero esto es importante porque si ustedes colocan una cosa diferente a esto, entonces su oferta es descalificada. Entonces, digamos que aquí dice libre de látex. Y resulta que está todo igualito, pero la suya dice látex. Entonces se descalifica. Y por un ítem mal presentado es el problema. Entonces ustedes tienen que prácticamente adherirse a esto. Si muchos oferentes lo que hacen es copiar y pegar para no tener error. Pero ustedes pueden tener algo similar de pronto en sus productos, en sus fichas técnicas, sus productos, alguna cosa que pueda tener como una variación a este texto. Claro, puede tener una variación en lo que ustedes tengan, porque normalmente usted puede importar y entonces la descripción o la característica puede ser que tenga una redacción distinta, pero prácticamente es lo mismo. Entonces, tener en cuenta eso porque yo sugeriría colocar tal cual está esto. Sin embargo, ya en las especificaciones técnicas, en la ficha técnica, debe igual cumplir, aunque tenga una redacción un poco diferente, ¿verdad? Puede ser que esto de polietileno está descrito antes o después, por ejemplo. No va a estar igual, pero es lo mismo. Entonces, eso sí puede ir en la ficha técnica.
Pero yo sugiero que en la proforma vaya tal cual está ahí, porque es lo que ustedes se están adhiriendo y que van a presentar. Entonces, un punto aquí que tenía esta especificación técnica, es curioso que tenía un punto que era el parámetro de evaluación y calificación según corresponda. En este caso, dentro de los parámetros de calificación se utilizará metodología cumple o no cumple. Esto puede haber resultado ya de un análisis, sea de mejor valor por dinero o por la experiencia que tenga la entidad de aspectos legales que deban cumplir los oferentes. En este caso, por ejemplo, vimos que eran insumos médicos, es algo crítico. Un insumo médico representa un riesgo para la salud si no compra la entidad contratante algo que es de calidad adecuado y con los debidos permisos. Entonces, ellos aquí han pedido, por ejemplo, permiso de funcionamiento, certificado de buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte, certificado de buenas prácticas de manufactura, de calidad o equivalente, según corresponda, a registro sanitario, certificado de distribuidor autorizado, ficha técnica o catálogo o folleto. Todo esto debe presentar el oferente que vaya a participar. Aquí está dando la descripción y la condición. Entonces, para este caso específico, para este proceso se pide todos estos requisitos. La entidad lo ha solicitado. Pero, por ejemplo, puede ser otro tipo de bien o de servicio, por ejemplo, de transporte. Y en transporte puede tener, por ejemplo, de furgonetas, se me ocurre, permiso de operación. Eso va a depender del tipo de proceso o de servicio o de bien que se esté requiriendo. Si yo compro alimentos, asimismo voy a necesitar que tenga, por ejemplo, en alimentos la notificación sanitaria, que antes se conocía como registro sanitario, permiso de funcionamiento del local que me va a proveer, ese tipo de cosas. Puede existir otros procesos que ni siquiera tengan nada de requerimientos porque no es necesario, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta también, porque esto es la documentación que se debe presentar. No solo la proforma, si no presenta eso, su proforma se descalifica. Así aquí está, por ejemplo, solicitando fichas técnicas. Entonces, si en bienes puede ser que esto normalmente siempre se solicite. Entonces, usted presenta su cotización, su RUC y esta documentación. Y esto es un poco importante porque en el sistema, y yo les advierto, no pueden subir muchos documentos. Les permite hasta 3 documentos presentar. Entonces usted puede subir su proforma, puede subir su RUC y luego presentar estos documentos en un solo documento eh, unificado con su respectiva firma electrónica. Una de las cuestiones que sí siempre se ha indicado es que si es un documento que tiene una firma electrónica de un tercero, este no se puede unificar porque pierde el valor o se daña la firma electrónica. Entonces, con documentos que son emitidos por terceros y están firmados electrónicamente, eso deben tener en cuenta. Entonces, esto es importante porque digamos que no pueden enviar toda la documentación por alguna razón, como les menciono, y que les pase que no puedan subir toda la documentación. Entonces, por eso están los números de contacto, para que ustedes puedan llamar, indicar que ahí tendrían una problemática, que cómo se podría proceder para presentar esa oferta, esos documentos en el portal. Este, pues entonces por eso, entre los otros dos documentos, también hay también que tener en cuenta que cuando se suben estos documentos tienen una capacidad máxima para subirse. Entiendo que hasta 10 megas por archivo. Entonces, eso también hay que tener en cuenta porque a veces en las fichas técnicas pueden tener demasiadas fotos y estas fotos se sugiere que sean lo más comprimidas posible para que no ocupen mucho espacio y se pueda subir la documentación. Un punto aquí, por ejemplo, que estábamos revisando es el plazo de ejecución. Este plazo de ejecución es muy importante porque ese valor usted tiene que, en días, esto tiene que usted colocarlo en la proforma. El plazo de ejecución es el plazo de entrega prácticamente. Entonces va a depender, evidentemente la entidad lo va a establecer. Entonces sí que es importante este valor, o sea, este dato ustedes tienen que ingresar a la especificación para con eso saber el valor que ustedes tienen que colocar, porque si no lo colocan, así mismo es descalificada la proforma.
Van a ver, bueno, las condiciones de pago que ustedes deben presentar al momento de entregar el bien o servicio. Y esto es lo que antes estábamos refiriendo que no tenía en la publicación. Pero sí es importante, por ejemplo, en la vigencia de la oferta, aquí menciona 120 días calendario. Entonces ustedes en su proforma deben colocar esto de aquí. Vimos que tenía un plazo de entrega de 20 días y una vigencia de oferta por 120 días. Si ustedes no colocan esto, también los descalifican. Entonces es importante. Asimismo, la garantía técnica que se solicita. Pero esto no ustedes, en este caso, pueden no colocarlo porque esto es como un requisito que ustedes van a cumplir ya en la entrega, como se menciona, ¿no? Lo importante aquí es lo que indica vigencia y el plazo de ejecución, porque eso es lo que ustedes tienen que colocar en su proforma. Entonces, el CERCOG estableció en una resolución el modelo de orden de compras. Y el modelo de orden de compras es de esta forma, ¿no? Va a indicar la fecha que se emite o se firma el área requiriente, el número de certificación presupuestaria, el objeto contractual, los datos del proveedor, los datos de la proforma, ¿verdad? Y los distintos ítems que van a ustedes entregar. Alguna nota, aquí está todo lo que es quién va a ser el administrador, la forma de pago, el plazo de ejecución, las multas que se van a efectuar, las garantías, lugar de entrega, todo, ¿no? Todo esto se prácticamente se toma de la especificación, se va llenando y de la proforma, de los valores que ustedes hayan emitido. Entonces al final firma la autoridad o delegado y el que fue el contratista, el proveedor que se fue seleccionado, que haya tenido el mejor valor por dinero. Entonces, bueno, hemos visto hasta el momento el tema de las especificaciones técnicas, ahora cómo es el envío de la proforma, cómo es el envío de la documentación que se debe enviar. Entonces, en la parte de abajo que habíamos visto donde decía enviar proformas, al momento ustedes de darle clic ahí, le va a presentar esta pantalla. Entonces aquí va a indicar proveedores registrados en el RP y proveedores no registrados en el RP. Yo les sugiero que ustedes ya deben crear su ORP, que estén habilitados, porque hasta para eso facilitan el proceso porque ustedes deben demostrar que están habilitados y es más rápido. Entonces, en esta parte que no está en el RP, yo como les di lectura a lo que indicaba en la ley, no habla del tema de que no está registrado, que no podría no estar registrado. Entonces, yo sugiero que estén inscritos en el RP. Aunque aquí la plataforma le da esta opción, en la experiencia que tengo cuando se registran de esta forma, igual les dirige a un portal donde les indica que deben registrarse y crearse su registro único proveedor, es decir, registrarse como proveedor. Entonces, por eso, mejor es ya tener y ingresar directamente su RUC, usuario y contraseña. Una vez que ya le ingresa, les va a dirigir a otra pantalla y ahí, como habíamos visto, va a aparecer el mismo cuadro con los distintos ítems, pero en esta ocasión va a tener una celda donde ustedes van a tener que colocar el valor unitario. Ustedes al colocar el valor unitario automáticamente se va a multiplicar por la cantidad y va a tener aquí ya el valor total por ítem. Y esto va a tener una sumatoria al final. Cuando es servicio solo va a tener un solo, por ejemplo, un solo ítem, por ejemplo. Puede ser el caso y aunque como les menciona, hay servicios que sí tienen varios ítems, pero normalmente los servicios solamente es un valor global, una unidad, y en cantidad va a tener solamente aquí uno y ustedes van a tener que colocar el valor global total ofertado. Pero en bienes sí tienen que colocar un valor económico por cada ítem. Entonces, esto tiene que estar igual, similar en la cotización. Entonces, como para no tener problemas, aquí yo veo y ustedes podrán ver que tiene para la opción para tener 5 dígitos. Pero para no tener problemas por decimales, por problemas, yo sugiero que manejen valores cerrados. Manejen valores cerrados y asimismo los valores que van a tener aquí, que van a resultar aquí, que van a arrojar aquí, son los que usted debería colocar en la cotización.
En la parte de abajo, ¿verdad? Aquí va a tener que colocar la vigencia de la proforma en la plataforma. En la plataforma. Lo que decía las especificaciones técnicas. Pero esto también usted tiene que colocarlo en la proforma. Cuando usted le dan clic en guardar, les va aquí abajo a aparecer la opción para ustedes colocar o subir el archivo prácticamente en PDF firmado. Y les vuelvo a indicar, ¿no? Yo sugiero que sea firma electrónica, porque si ustedes lo envían con firma manual, deben digitalizarlo, escanearlo, subirlo y luego entregarlo en físico a la entidad. La entidad les va a solicitar el físico. Pero yo sugiero que sea con firma electrónica para evitarse todo eso. Y asimismo, porque cuando sea el momento de firmar la orden de compra, ustedes ya tienen su firma electrónica. Entonces, al momento de guardar, van a tener o les va a aparecer la opción para poder subir los archivos. Y ustedes les va a colocar el nombre, la descripción del archivo, por ejemplo, proforma. Lo va a colocar el nombre del archivo que usted va a subir. Y luego va a tener un botón donde dice buscar, como cuando ustedes buscan un archivo determinado y lo selecciona. Y un botoncito donde dice subir. Ya, así es como se suben los máximo tres documentos. Aquí la sugerencia es que el documento, por ejemplo, de Proforma o de los otros documentos, el nombre de ese documento no debe tener espacios vacíos, ni tildes, ni caracteres especiales, porque si no el sistema no le va a permitir subir. Entonces, por ejemplo, el nombre del archivo se llama Proforma y usted le podría colocar, por ejemplo, Proformas, a veces la gente pone un espacio 2026 o Proformas, el espacio y el nombre. Entonces, eso sería un error. Tendría que colocar Proforma-2026 para que no tenga espacio. No debe tener espacios ni tampoco tildes ni caracteres especiales. Y máximo hasta 10 megas. Y prácticamente ahí eso sería todo lo que ustedes harían para enviar la proforma. Luego la entidad contratante revisaría las proformas y seleccionará al que cumpla con el mejor valor por dinero. La entidad contratante, al revisar las proformas, tienen 2 días para poder pedir convalidación o cambios o correcciones por algún error que ustedes puedan tener. Entonces, también hay que estar pendiente del correo de que ustedes han indicado, porque a ese correo le van a enviar la posible convalidación o la orden de compra. Ya que de aquí en adelante, solo se va a emitir la orden de compra. En esta página, cuando ya se cumple el tiempo, la entidad contratante selecciona el oferente, van a tener que subir la orden de compra, pero ya firmada por el ganador. Entonces van a necesitar siempre regresar aquí para saber si ganaron o quién ganó y ver que, claro, presentó un valor más bajo, porque no les van a comunicar si ganan, si perdieron. Las entidades contratantes tienen muchas actividades y normalmente a veces solo se le comunica al que gana y no al que pierde. Y aquí se sobreentiende de que si la orden de compra está firmada por otra persona, usted perdió. Y así es como ustedes conocen si son ganadores o perdedores y también porque les comunica o lo notifica la entidad para que firme la orden de compra, que sería el contrato. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones, no, al momento de elaborar la proforma? Que, como vimos en los cuadros, debe tener un precio unitario. Ese precio unitario se va a multiplicar por la cantidad y va a tener un valor total por cada ítem. Se sugiere que sea similar a como está en la plataforma, porque en la plataforma va a tener que colocar esos datos también. Y va a tener que, eso debería ser igual como en la proforma. Descripción de cada ítem según las especificaciones técnicas o términos de referencia que ya en su momento les indiqué, que sea similar para que no tengan problemas. El plazo de ejecución según lo requerido en las especificaciones técnicas o términos de referencia, que sería prácticamente lo que va a durar el contrato, debe estar en la proforma, también descrito. El plazo de vigencia de la oferta, o en este caso sería la proforma, debe también tener este dato, la fecha de emisión, los datos suyos como oferente, los datos del proceso, el objeto de contratación, la entidad, el código. No olvidarse de la firma de la proforma, porque si no envía la firma, prácticamente también se descalifica
esa proforma, y adjuntar los documentos legales y o certificaciones requeridos por la entidad contratante. Estas serían las recomendaciones para elaborar la oferta, la proforma, ¿no? Este es un ejemplo muy simple de una proforma, pero este sería el resultado final, ¿no? En el objeto ustedes colocarían el objeto que ya habíamos mencionado, el objeto contractual, la fecha en que ustedes emiten este documento, el nombre de la entidad, el código NIC en este caso, el plazo de entrega o ejecución, en este caso, por ejemplo, como vimos, 20 días, la vigencia de esta proforma, el plazo de vigencia de la proforma es de 120 días tal cual se requirió. Aquí se colocarían todos los ítems, ¿no? Y la descripción del bien, aquí sería el nombre, podrían colocar 2 puntos y la descripción del ítem, tal cual estaba solicitando la entidad contratante. Yo les digo porque podrían también colocar solo el nombre, pero la entidad contratante, para asegurar que lo que ustedes están solicitando, ofertando es lo mismo que ellos están requiriendo, podrían indicarles luego por convalidación de que les indiquen específicamente la descripción de las especificaciones técnicas. Entonces, para como evitar algún malentendido, ustedes colocarán el nombre del bien, 2 puntos, y la descripción tal cual está en las especificaciones técnicas. Esa es la sugerencia que podría hacer. Si colocan, puede ser que la entidad también, si ustedes colocan solo el nombre, la entidad también lo acepte. Pero si ustedes colocan en la descripción tal cual está en las especificaciones, sería muy con mayor peso el documento. O sea, para mí eso garantiza que ustedes van a entregar eso que ustedes están ofertando. De esa forma lo haría yo. Y es la sugerencia que yo les estoy planteando, ¿no? Para que coloquen tal cual están las especificaciones técnicas. Luego colocarían el CPC, la unidad de medida. Esto también hay que tener en cuenta porque de los distintos ítems puede ser que todos sean unidad, pero algunos de ellos, por ejemplo, tengan kilogramos, metros, dependiendo de cuál es el ítem que se entregue. Pueden ser químicos, algunos pueden decir galones, o sea, tienen que tener en cuenta esa unidad, ¿no? La cantidad requerida, el precio unitario y el precio total. Calculan la sumatoria de los precios totales, sería el valor, este sería el valor cuando ustedes obtienen el presupuesto. Y algo muy importante que, igual no lo había mencionado anteriormente, este es el valor que ustedes van a ser contratados. Este valor de aquí, en la orden de compra, es el que va a tener que, les van a pagar y les van a ustedes tener que emitir facturas. Evidentemente, ustedes van a facturar con el IVA del 15%, pero normalmente las entidades contratantes, algunas ya son agentes de retención, y este es el valor del presupuesto referencial, normalmente, y esto es lo que ustedes le van a pagar. Eso a tener en cuenta. Entonces, luego ustedes firman su firma electrónica, colocan su nombre o el nombre de la compañía, el nombre del representante legal, su RUC. Aquí también algo que no está puesto, pero que deberían colocar el correo, ¿verdad? Al correo y teléfono. Correo y teléfono, y este sería, luego que ustedes ya la tengan, ¿no? Yo les sugiero hacerla en Excel. Luego que ustedes la llenan los datos, ven que está igual que está en la plataforma. Ustedes la pueden transformar a PDF, ¿verdad? Si está en Word o en Excel, yo les sugiero que lo hagan en Excel. La transforma a PDF, la firma con firma EC. Y esto es algo muy importante. Si es firma electrónica, la aplicación que ha establecido el Servicio Nacional de Contratación Pública, que debe utilizarse para firmar en los procesos de contratación pública, sean los documentos, los contratos, proforma, es el aplicativo Firma C. Firma C es un aplicativo que ustedes lo descargan y a través de ese aplicativo ustedes pueden firmar el documento. Entonces, una vez que ya está transformado en PDF, ya está firmado electrónicamente, los documentos también los deben firmar electrónicamente. Les deben firmar electrónicamente y enviar por el sistema. Una vez que ustedes envíen, prácticamente ahí finaliza ya el proceso como proveedores para enviar las proformas al proceso para participar en estos procesos de ínfima cuantía. Todas estas indicaciones son muy importantes porque cada una de ellas
les permite presentar una buena oferta para poder tener las mayores posibilidades para ganar. El objetivo de esta capacitación fue que ustedes conozcan el detalle, estos puntos importantes, relevantes, porque en muchas ofertas a veces los oferentes cometen muchos errores y a veces por estos pequeños errores son descalificados. Entonces, muy importante este conocimiento porque de esa forma ustedes van a tener mayores oportunidades, se va a transparentar los procesos de contratación pública, van a tener mayor participación. Es decir, que el conocimiento que ustedes puedan tener y aplicarlo para que puedan presentar les va a ayudar a tener mayor participación, que es lo que se busca. Y este es un proceso muy rápido, muy sencillo, que prácticamente ustedes teniendo su RUC, habilitándose o registrándose y habilitándose en el portal de compras públicas y con su firma electrónica, ustedes pueden participar en múltiples procesos hasta $10.000. Entonces, si ustedes son, son emprendedores, son productores, tienen algún negocio, esto puede ser algo alternativo a lo que ustedes normalmente tienen de sus actividades. Y es una oportunidad valedera porque el gobierno siempre de algún modo va a cancelar. Y sí es importante la parte de la forma de pago porque ustedes con eso ya entienden cómo son los tiempos de pago y pueden ustedes también organizarse, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, a través de todo de esta capacitación, lo que se busca es que ustedes puedan presentar la mejor oferta y puedan tomar las mejores decisiones también porque es importante saber que al participar ustedes se comprometen a presentar y si ustedes no firman la orden de compra, tienen algún y no luego ustedes no quieren participar, lo pueden declarar contratista incumplido o adjudicatario fallido, aunque aquí no hay esa figura de adjudicación, sino que es de firma prácticamente directa de la orden de compra que sería el contrato. Entonces, eso a tener muy en cuenta. En caso de que ustedes no les crean conveniente, ustedes tienen que presentar los valores que a ustedes les vaya a causar algún beneficio, evidentemente, ¿no? Si no ganan, bueno, pero siempre va a haber nuevos procesos donde ustedes pueden participar. Entonces espero que esta capacitación les sirva para presentar sus ofertas y que sea una oportunidad para todos sus emprendimientos. Bueno, eso es todo. Les agradezco, muchas gracias y espero que les sirva mucho para poder progresar y salir adelante en sus emprendimientos.